Al final nos decidimos a almorzar aquí, un lugar muy especial, que hacen unas focaccias súper sabrosas, como pueden ver, de cerdo. Se ven muy bonitas. Aquí ven la preparación, cómo lo van haciendo. Es un lugar espectacular. Pues ya llegó nuestro almuerzo. Miren esta belleza. Vamos a probarlo, a ver qué tal. У них, знаешь, стиль похож как в... Un nuevo lugar en la pantalla, Israel te lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Y sale el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Estamos pasando ahora por una parte que pertenece al puerto que se llama Marina Port Bay, que significa Puerto Viejo. Y miren cómo pueden ver todos los barcos que están parqueados, súper lindos. Este tiene hasta para jugar básquet, miren. Miren cómo hay personas aquí, se ve que esta zona está muy concurrida. Está precioso. Aquí hay como unas terrazas, unas cafeterías. España tiene la característica de que a la gente le gusta mucho comer y sentarse afuera. Por eso hay tantas terrazas y tantas cafeterías de este estilo. Qué aroma tan sabroso al mar, qué paisaje más hermoso. Esto es una belleza completamente. Para los amantes del Caribe y este clima, cuando vienen a España pueden decir que esto es un paraíso, que lógicamente no estamos en el Caribe, estamos en un ambiente mediterráneo. Pero miren, y aquí tenemos a mi amor. Hola mi amor, ¿te понравилось? Да. Где красивые фотографии? Не знаю где. Ahí va mi amor. Ahí va mi corazón. Mi amor me quiere atrapar, как будто ну погоди. Но я не даю возможно. Seguimos aquí en el puerto, en la bahía, recorriendo. Como pueden ver, el tiempo está espectacular. Miren qué lindo este barco, es una preciosura, con el piso adoquinado que está muy lindo. Y miren quién está aquí, Yamila y Antonio. Ese es de Steven Spielberg, hola. Ah, Steven Spielberg es el dueño de este barco. Me tiene que dejar pasear porque he visto todas las películas, pero nada más que por un respeto a mi persona, que no me pierdo ninguna. ¿Cuánto? Dios mío, me voy. Seguimos paseando por la ciudad. Estas son partes en las que yo no he estado nunca, así que les voy mostrando. Por ejemplo, ese perrito muy gracioso que va por adelante. Miren qué bonito esta parte aquí. Viene siendo como una especie de parque dentro de esto, que no sé si son casas particulares, un edificio de vivienda o es de algún tipo de negocio, no tengo la menor idea. Mientras tanto vamos paseando, aquí muy feliz y contento con mi amigo. Интересно, здесь нигде нет детских площадок, да? Есть площадка? Что это?
Nos encontramos en el paseo marítimo. Estamos justo en Playa Barceloneta. Como pueden ver aquí está la playa. Vamos a caminar, vamos a mostrar los alrededores, vamos a enseñarles la playa. A pesar de que en este momento dicen que el agua está un poquito fría y hay su poco de viento. Miren cómo hay gente. Y hay bastante gente en la playa. Como ven, más bien se acuestan, no hay tanta gente bañándose, pero siempre hay algunos que se bañan su poquito. Vamos a mostrarles, vamos hasta allá para mostrarles un poco más de cerca, para que vean qué bonito está el lugar. Un nuevo lugar en la pantalla, y te lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Y sale el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Y sabios lleva tras su mar, siempre hay más, siempre hay otro lugar. Con pasos firmes muy marcha atrás, cada destino deja atrás lo demás. Nos muestra el mundo sin temor, nos guía con su pasión, su ardor. Que el viajero contándolos, cruzando fronteras, su sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Quizá que el viajero contándolos, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Contándolos, con su pasión siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive. Calentica, calentica está el agua. Gariashi, gariashi, tiople. Por mucho que me levanté el pantalón para que no se mojara, fue por gusto. Pero bueno, que todo sea por probar las calientes aguas de la playa Barceloneta. Tú metes un pomo de agua en el congelador, de un día para otro lo sacas y está más caliente que esto. Pero está hermosa la playa, sinceramente. Pero en esta temporada el agua todavía está bastante fría. Pues saben que no hay mucha gente bañándose, pero bueno, siempre hay un valiente que pienso que yo, con media botellita de vodka, solamente con la mitad, yo resuelvo ya. Хотела сказать, что в такие моменты я... En el mar la vida es más sabrosa. Aquí estamos, ella filmando con el teléfono porque le encantan las fotitos, los videitos y los cuadros de la playa. Pero mientras tanto, aquí estamos caminando por la playa La Barceloneta. Un lugar precioso, hermoso, aunque el agua está fría. Amor, ¿te gusta la playa? Frío o no? Agua fría, pero no hay frío. Aquí ven con mis tenis para que no se embarren de harina. Pero todo por pasear y por mostrarles a ustedes las maravillas de Barcelona. Ven aquí, nuestros pies mojados, pero felices. Hay bastante gente, como pueden ver. Pero la mayoría de la gente lo que está es cogiendo sol, dorándose. Es como que están preparando para el verano. Estamos en abril, y a final de abril, principio de mayo. Dentro de poco ya estamos en verano, pero todavía falta por lo menos un par de meses.
Pues miren esta parte que está súper linda. Es otro puerto que está en otra parte, casi al final de la playa de Barceloneta. Y todos estos barcos que ven aquí, muchos se alquilan para hacer fiestas, excursiones. Está todo muy bonito, como pueden apreciar. Pues ahora queremos pasar por esta parte que está súper interesante. Van a darse cuenta que es una especie de paseo súper bonito al lado del puerto, con todos los barcos. Está lleno de cafeterías y aquí la gente se sienta a almorzar o a tomarse su cervecita, su caña, como le dicen aquí, y disfrutan bastante del paseo. También viene mucha gente, como ven, a montar bicicleta. Algunos hacen ejercicio, corren. Pues nosotros paseamos y les mostramos a ustedes, nuestros queridos nómadas de corazón, nuestras experiencias aquí en la ciudad de Barcelona. Un día precioso, un tiempo agradable, almorzamos rico, estamos llenos, una focaccia así grande. Así que ahora simplemente paseamos. Estoy buscando dónde comprarme un refresco, porque tengo una sed que me estoy muriendo. Vamos a ver si la encontramos y seguimos paseando. Pues nada, conseguimos nuestra Coca-Colita, mirenla aquí, en Burger King. Y ahora seguimos caminando, paseando, dando nuestra vuelta aquí en el puerto, cerca de la playa de Barceloneta. El lugar está muy bonito, no deja de haber gente. Imagino que todos los negocios locales que están aquí tienen muy buena rentabilidad, pues es que no para de pasar personal y todos están llenos. Quizás lógicamente algunos sean más popular que otros, pero ninguno se queda sin coger su economía por parte del público, pues todos los establecimientos están llenos de personas. Мне кажется, Антонио говорит про вот эти вот кафе, рестораны, что новые. Mucho bit. Y nada, paseamos, mostramos que el tiempo está espectacular y como pueden ver hay más playa todavía del lado de aquí. En esta parte yo no había estado nunca. El año pasado cuando estuve no llegué hasta aquí. Ahora veo que hay más playa. Creo que ya esta no debe llamarse Barceloneta, no estoy seguro, pero las voy a mostrar ahora un poquito más de cerca para que vean la cantidad de playas que hay aquí en Barcelona. Y por supuesto no puede faltar el deporte por excelencia de la playa, el voleibol de playa, que aquí es bastante popular. Como pueden ver, está lleno de redes y la gente jugando voleibol. También hay bicicletas que se alquilan para esta zona. La gente monta su bicicleta, haga su deporte. También hay mucha gente corriendo, haciendo deporte, como pueden ver. Aquí tenemos un parqueo que está lleno de motos, bastante popular la moto aquí en Barcelona. ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Dónde estabas? Esta parte creo que la hicieron especialmente para mí, porque esto es dedicado a la gente que de tanto caminar que están cansados y se quieren sentar. Y ese es mi caso personal. Y estoy súper cansado porque hemos caminado demasiado y ayer mismo llegué del viaje, estoy hecho leña. Pero ven,
Todo esto es para sentarse, disfrutar, hasta si te quieres acostar, como el caso mío. Estoy tan cansado que lo que me quiero es acostar. Amor, siéntate y dale shu. Ay, estoy cansado. Aquí estamos entrando. Hay unos músicos callejeros, que es algo que no puede faltar en ningún lugar al que vamos. Están aquí tocando sus canciones y esperando que alguien le eche su mejor monedita. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Hay un poco de viento, espero que el audio se escuche, porque es un poco complicado cuando el viento es tan fuerte. Pero nada nos va a detener. La estamos pasando súper, la estamos pasando bomba, como dicen algunos aquí. Pues nada, creo que con el tema de la playa de Barceloneta ya terminamos. Les voy a estar dejando por aquí el video anterior de la catedral, no pueden perderse porque está espectacular. Es una serie de videos, así que les recomiendo que lo vean todos. Apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video de esta misma serie. ¡Viva España! Adiós.